Hola amigos, buenas tardes. Eh, Estoy dando audio. Bueno, mi nombre es Jorge Pérez, soy el administrador de la página medieval.cl. Estamos ahora con Raúl Ceballos, que nos va a dar una charla de dos sesiones sobre el lejano Oriente medieval. Raúl Ceballos Fuentes Berkovic es licenciado en Ciencias Jurídicas, candidato a magíster en Ciencias Políticas, diplomado en Estudios Políticos, gran amante y admirador de la cultura oriental. De hecho, ha estado un tiempo también viviendo en aquellas lejanas tierras. Aquí yo le voy a activar el audio a Raúl. Estamos en este momento también transmitiendo por nuestro fanpage. Él nos va a tocar entonces esta sesión que corresponde a la 9ª sesión de nuestras jornadas internacionales de estudios medievales. Ya estas jornadas tienen la característica, aparte de ser internacionales, que gente de diferentes países, como hemos visto, los que han seguido las otras reuniones, también es interdisciplinaria. Ya hemos tenido gente que es historiadora, de hecho hay varios doctores en historia, perdón, que ya han dado algunas charlas, pero también tenemos gente que viene del mundo de la música, del mundo de la literatura, de las ciencias jurídicas. Ayer tuvimos una investigadora, y otra característica que tienen estas jornadas es que son diferentes temas. De hecho, ayer estábamos analizando primero sobre el Imperio Bizantino. Después tuvimos una clase sobre la cultura nórdica, sobre los vikingos, y ahora entonces vamos con Raúl Ceballos para analizar entonces lo que es el Lejano Oriente. Raúl, te dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Se escucha bien, me imagino. ¿Todos me escuchan? Muchas gracias por el feedback. Bueno, me presento, soy Raúl Ceballos. Como bien dice Jorge, no soy historiador. He vivido en varias ocasiones en Japón, así es que lo que vamos a conversar es meramente vivencial. ¿Ya? Puede que hayan algunos errores de concepto más técnicos, pero los quiero invitar a algo entretenido, que es la historia del Japón. Y no quiero partir sin citar a Miyamoto Musashi Sensei en Dokodo, que es la vía del silencio, y que es algo que vamos a ver durante toda la presentación, que para realizar la propia vía no se debe evitar la muerte. A ver, ¿se avanza ahí o no? Ahí está. La otra Edad Media, el Japón feudal. Bueno, hacer ciertas consideraciones, sin duda, vamos a ver la onomástica japonesa, primero el apellido patronímico, el apellido familiar, y luego el nombre de pila. Por ejemplo, Oda Nobunaga, o Oda, simplemente. Los términos periodo y era van a ser usados indistintamente, no hay ninguna consideración bastante académica aquí, para que no se preocupen. Y aquí también voy a hacer una consideración especial. Bueno, los que son amantes del Japón saben que la historia japonesa es extremadamente apasionante y extensa. Así es que yo ahí voy a explicar en qué eras o periodos me voy a concentrar, sin perjuicio que la próxima semana vamos a retomar algunas eras para vincularlas también con la ruta de la seda. Los quiero, primero que todo, disculpar si es que alguno también pensaba que iba a tomar toda la historia japonesa. Y ahora los quiero invitar a viajar. Vámonos al pasado. Bueno, como introducción, los siglos feudales propiamente tal del Japón son desde el siglo XII hasta el siglo XVI aproximadamente, con tres gobiernos militares, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Con características políticas y sociales muy particulares, bastante particulares, por decirlo de alguna forma,
y que nos lleva aquí al inconsciente colectivo de la época romántica, violenta, llena de leyenda, misterio, amores, honor, todo lo que engloba también el Japón, la figura del samurái, su contraparte ninja, por decirlo de alguna forma, y así todos los guerreros que no solamente los samuráis fueron, que también aquí vagamente los vamos a mencionar para que ustedes luego, si gustan, pueden investigar o me dejan sus dudas y quizás pudiésemos desarrollarla en extenso la próxima semana. Ahora bien, ¿está bien dicho Japón feudal? La verdad es que aquí la doctrina, como se dice en derecho, no es pacífica. La verdad es que en mi posición no académica, yo creo que no está bien dicho el Japón feudal, pero para efectos de esta presentación sí las vamos a ocupar. Bueno, un gran profesor, Ichi Ryusuke, en su libro Japón feudal, nos da esta definición que efectivamente podemos ver que tiene los tópicos que a la larga podríamos decir que es feudal. Un sistema político de naturaleza militar, que se sustancia en una relación señor-vasallo, y que su característica física, ¿no es cierto?, de vinculación es la tierra y las leyes atribuibles a esta. Alguien me podría decir, las tiene todas. Sí, las tiene todas, pero como vamos a ir viendo más adelante, perdón, tiene ciertos matices que son solo y únicos particulares del Japón. Cabe destacar que feudal tiene una visión netamente eurocéntrica de los manuales de historia universal. Y esta, la de Ichi Ryusuke, como ustedes ven ahí en el año, es muy posterior cuando ya los historiadores japoneses querían occidentalizarse. Bueno, aquí estamos. Si ustedes pueden ver, como les dije, son tres grandes periodos feudales. Lamentablemente la tecnología me pilló y no tengo cómo hacer el cursor, pero les voy a ir comentando. El periodo Kamakura, la restauración Kemo, y el periodo Muromachi, más o menos, que termina con Oda Nobunaga, perdón. ¿Ya? Para luego ya establecerse un sistema de shogunato con Tokugawa, que lamentablemente va a terminar aquí perdón, en el periodo Meiji. Esto es para que más o menos se hagan una idea. Ya, y aquí vienen las disculpas anticipadas que yo les quería dar. Muchos me van a decir, bueno, es que el Japón feudal entretenido es del periodo Muromachi, porque aquí se centran todas las películas, la guerra, ¿no es cierto?, de los estados beligerantes, la batalla de Sekigahara en 1600, en la cual se produce la pacificación o unificación del Japón, con los tres grandes hitos japoneses, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Ieyasu Tokugawa. Entonces, bueno, no me voy a centrar acá. Básicamente les quiero comentar para que ustedes puedan entender el japonés feudal, ustedes primero tienen que entender el periodo Heian y el periodo Kamakura. Si es que no entendemos estos periodos, difícilmente podamos llegar a una aproximación real de entender cuál fue el Japón feudal. Ustedes, como pueden ver, el periodo antiguo, el periodo Jomon, básicamente es podríamos decir, la prehistoria japonesa, en la cual se ven los primeros atisbos de artesanía, de hecho se llaman así por el tipo de artesanía. El periodo Yayoi es efectivamente cuando se asientan ciertas poblaciones, a una asentación, hay un sentido de pertenencia, por decirlo de alguna forma, en base al cultivo del arroz. Entonces, ¿qué nos dice el cultivo del arroz? ¿No es cierto? Cultivo, cosecho, guardo, recolecto. ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué llama? A los ladrones, lamentablemente. Y aquí parte el primer concepto de defensa. Defenderse de los ataques de las poblaciones vecinas para robarme este excedente o esta cosecha.
Luego, bueno, eso para que lo tengan como antecedente, porque ya parte la mentalidad, digamos, de ir preparándose como un evento guerrero. Luego en el periodo Kofun, ya entrando ya más al periodo clásico, llega el caballo a Japón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que efectivamente está la clase guerrera, que estaba a pie, llega el caballo, pero el caballo no era gratis. Entonces, ya a esto se le suma la clase guerrera y la clase noble guerrera, que podía efectivamente permitirse un caballo. Más allá de eso, no vamos a hablar, pero quiero que entiendan que ese es el periodo más o menos que ya parte y nace el ideal de defensa y guerrero del Japón. Bueno, está más decir que necesitamos entender cuál es el leitmotiv, por decirlo uno de esta defensa, que es la familia imperial. La familia imperial básicamente tiene un origen mitológico que más adelante con el emperador Temu lo vamos a ver un poquito más adelante con la religión Shinto. Empieza con las 3 primeras dinastías en Japón, a eso del siglo VI, V podría decirse, con el emperador Sujin, que para mí, y lo que yo he estudiado, y lo que esto es una mera leyenda, Ojin, en el periodo Yamato, en el año 400, y Keitai, ya en el siglo VI propiamente tal. El origen mitológico se basa primeramente en narraciones chinas y coreanas. Después de la reunificación de China, llegaron las influencias a Japón y se tomó mucho de esto para también crear su propio ideario, tanto imperial como religioso, que también lo vamos a ver. Bueno, también vamos a ver que el Shinto es la religión prehistórica, prehistórica y actual de Japón, en el cual la palabra Matsuri quiere decir ejercicios de los deberes políticos y cultos a Dios. Y ahí ya empiezan a justificarse ciertos ya conceptos de divinidad, y aún más como sumo sacerdote, que está en el Kojiki y en el Nihongi, que también lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Las oraciones también del Shinto se llaman Norito, y Norito viene de Nori, no en la alga esta del sushi, sino que significaba en ese tiempo ley. Otra justificación importantísima viene de Confucio, de las ideas de Confucio, de los anacletas de Confucio, respecto a los preceptos morales del quehacer imperial. Y se estatuyen la constitución de los 17 artículos en el año 1574 aproximadamente. Y aquí parte la noción señor vasallo, Tenshi Nage como Dios y tierra, la unión de Dios y la tierra, Dios como el emperador y la tierra como el vasallo. También se estatuye el término kami como Dios al emperador. Y aquí básicamente es simpático que aquí primera vez se dice Nihon a Japón. Luego, para que intentamos un poco más adelante, les va a ir haciendo sentido ciertos personajes que vamos a ir jugando y conmemorando también. El clan Soga, después de Keitai, se hace con el poder, y aquí lo importante que quiero retengan este nombre: el clan Soga, el que lidera esto, fue el que crea, era la cabeza del clan Fujiwara. Para que lo tengan ahí, porque más adelante eso va a ser sustancial en nuestra historia. En este tiempo también se hicieron las reformas Taika, en el siglo VII, la cual nos da la administración legal de la administración, sistema legal, perdón, y la administración de la tierra, ¿ya? Y ahí hace un sistema centralizado a
acopia de la dinastía Tang china. O sea, como dije, la influencia es importantísima, y va copiando China, o sea, Japón va copiando a China así sistemáticamente en toda su primera administración. ¿Qué tiene de importancia estas reformas taicas? Que el territorio es del Estado, y el Estado hace un reparto igualitario, y lo reparte en 66 provincias. Y esas provincias fueron obviamente lideradas por la nobleza, Choen. Entonces, volvamos atrás, tenemos, ¿no es cierto?, que se crearon estas primeras defensas para evitar los robos, se empezaron a generar las clases guerreras, las clases nobles que se podían permitir caballos. Ya en el siglo VII se reafirmó esto con el código, con la constitución de los 17 artículos, en cual en las 66 provincias se le entregaba ahí como una especie de, tome, aquí tiene su provincia, administrela, pero a nivel central. ¿Vamos bien hasta ahí? Me imagino. Lamentablemente no tengo el feedback como el que podría ser en una clase, pero me imagino que vamos entendiendo. Bueno, llegamos al siglo XII, que esto es uno de los siglos más apasionantes que tiene Japón, y no más desconocido. Hay mucha literatura al respecto, pero en los amantes del Japón la verdad es que no se maneja mucho. Quizás porque no tiene, no sé, la publicidad de la televisión o de los grandes clásicos literarios, pero se van a dar cuenta en que es la base de todo y lo más entretenido que viene del Japón feudal. Bueno, aquí se puede ver más o menos... quería hacer una consideración. Las fotos que vamos a ver son mías, las he tomado yo, el 99% que las vamos a ver, y algunas como esta y otras que son dibujos, tienen derecho de autor, y que es un derecho de autor bastante interesante, que también lo vamos a ver, y que es del clan Taira, y que, bueno, más adelante les voy a mostrar un librito como recomendación. Bueno, también ahí, para que vayan orientándose un poco cómo era Japón con sus islas, y este mapa es de la guerra Genpei, en el periodo a finales del siglo XII, que también vamos a ir viendo más adelante. Un poco de religión. Bueno, yo les dije que el Shinto es la religión primitiva, influyente y actual del Japón. El shintoísmo, hay muy poca literatura al respecto. Yo tengo un librito acá del autor Knox, que es del año 1907, que se llama El desarrollo de la religión en Japón. Este es mi texto guía, digamos, de hecho es un británico antiguo que, si ya es difícil, es casi imposible leer, pero con paciencia uno lo fui leyendo, y la verdad es que me aclaró bastantes cosas, y bueno, y con la misma experiencia de haber vivido en Japón, uno puede ir también entendiendo el Shinto. El Shinto, el que defina el shintoísmo, la verdad es que no lo entiende. El Shinto no se define, se vive. Y cómo se vive en cada cosa, que lo vamos a ir viendo también. Bueno, el Shinto generalmente no tiene una codificación, no tiene un texto guía, pero donde podemos enmarcarlo en ciertas leyendas es aquí, en Kojiki y en el Nihongi, 712 y 720 respectivamente. Tiene, insisto, vuelvo a decir, influencia china al 80%, porque Kojiki, por ejemplo, el prefacio está escrito en chino, y después el cuerpo del libro está en una mezcla entre chino y japonés arcaico. El Nihongi está escrito netamente en chino. Y aquí se puede ver, ya se puede ver, o leer más bien dicho, la influencia de la dualidad, del yin y el yang, de lo bueno y de lo malo, de toda esa influencia más de Confucio. Estas fotos son de Fujiminari. ¿Qué les quiero comentar con esto? Bueno, ese es un tori, ese como portal rojo es un tori. El tori significa, es una puerta de entrada a lo sagrado. ¿Ya?
si ustedes entran ahí, ya entran de lo profano, entran a lo sagrado. Eso es muy importante y bueno, yo creo que la mayoría de los que les gusta Japón pueden vincularlo al Shinto, a la religión. Si ven el cuadro superior derecho, ¿sí? Bueno, usted izquierdo, bueno, a donde se ven las piedritas arriba, quise ejemplificar acá que el Shinto tiene como premisa los dioses y el sentido de la espiritualidad dentro de los dioses en todo lo que se le puede dar respeto y admiración. Por ejemplo, en esas rocas. Yo acá tengo un Suiseki, que lo voy a acercar. Esto tiene espíritu para un shintoísta. Esto me lo regaló un amigo shinto. Tiene espíritu y debe ser tratado con veneración. Asimismo, también ustedes, si ven en las películas, ¿alguien vio Mi amigo Totoro? Me imagino que sí. Bueno, el árbol donde vivía Totoro, se recuerdan que los padres iban a hacer como una especie de prostración y saludo. Claro, ese es el respeto también que se le tenía a la naturaleza, a lo arcaico, a esa sustancia de la vida. En la foto de abajo quise relatar básicamente que en Japón, y es muy difícil de entender el occidental, en Japón no se, bueno, hoy por hoy, no se no son excluyentes las religiones. Por ejemplo, ahí hay un protector budista y tiene un tori shinto. Así es que no es excluyente las religiones. De hecho, bueno, no tengo el libro por acá para mostrárselos, que por ejemplo, los eventos funerarios, los cumpleaños, muchas veces son budistas. Los matrimonios son shinto y así ellos van matizando según estados y según la alegría, los matsuri, que son las fiestas o las celebraciones. Ise. Este complejo es el más grande complejo shintoísta de Japón. ¿Por qué lo pongo? Porque aquí viene la familia imperial. De hecho, quería hacerle una consideración. El cerezo no es la flor nacional del Japón, sino que el crisantemo. Y allá atrás se ve el kamon, o el emblema de el crisantemo. O sea, quiero decir que eso es un pabellón de la familia imperial. Lamentablemente, en Japón no es muchas partes que se puedan tomar fotos libremente. Este sí, y de hecho ese paisaje que se ve de árboles y tiene un torii al fondo, lleva al pabellón principal del emperador, o donde se hace la adoración a Amaterasu, la diosa del sol. Pero para allá no se pueden sacar fotos, pero es como eso, multiplicado por 3 por ahí. Llegamos al budismo. La introducción del budismo se hizo aproximadamente en el siglo VI. Hay unos historiadores que lo atribuyen al año 538. Fue desde una delegación de Corea que llegó a Japón, de la provincia de Paekche, si no me recuerdo, que era volvemos, una alianza con la dinastía Tang en China. El budismo que se instauró en Japón es el budismo Mahayana. Existía otro que es el Theravada, que este fue en el sudeste asiático, pero el que llegó a Japón es Mahayana. Y Mahayana luego tiene dos ramas, por decirlo así, que fue la secta Tendai y la secta Shingon. Tendai luego vendría a posteriori a ser el Zen, para que se hagan una idea en la línea religiosa temporal. Tendai básicamente, para los que conocen o no conocen un poquito del budismo, se ceñía básicamente en la enseñanza del Sutra del Loto o las oraciones del Loto, que es respecto a la unicidad de las cosas. No vamos a andar más en eso. Y Shingon, que significa palabra verdadera, en la cual yo también adscribo, son ritos esotéricos, cantos, oraciones, es más ritualista,
y está muy ligado también a la clase guerrera, que también lo vamos a ver. Bueno, en el periodo Heian se crea este gran complejo de Nara. El Buda que pueden ver ahí mide 15 metros aproximadamente. La verdad es que es sobrecogedor verlo, cosa que uno queda como una hormiga al lado de él, y la energía que él proyecta es impresionante. Ya ahí está el pabellón de ingreso, como ustedes pueden ver también, la arquitectura es relativamente similar, ¿sí? Siguen ciertas características budistas zen. ¿Ya? Nara va a ser el semillero de muchos problemas respecto a ciertos monjes, que también vamos a ir conversando. Y la verdad es que a finales ya del periodo medieval fueron exterminados. Aquí Nara la verdad es que hubo mucha sangre que corrió respecto de este santuario monasterio. Kinkakuji, el pabellón dorado, este es de la época Kamakura. Bueno, ¿cuáles otras influencias tuvimos también en el área, en la época Heian? El confucianismo, ya hablamos de los principios morales. Con el confucianismo también entraban los 1000 caracteres sagrados, que posteriormente fue la escritura. El taoísmo, que no tuvo una incidencia tan tangible, por decirlo de alguna forma, pero sí en el lado esotérico respecto a la forma de manejar la energía y en el arte de la guerra. Y el cristianismo. El cristianismo da para hablar bastante respecto al Koiyoyori, que significa el catecismo católico, y luego los cristianos fueron llamados Kirishitan, que viene de la palabra portuguesa cristao, pero para que ustedes más o menos se ubiquen espacio-temporalmente, San Francisco Javier, que le dice, llegó en 1549 a Japón, con las primeras órdenes jesuitas españolas, después de las portuguesas, o sea, perdón, más o menos al unísono con las portuguesas, con los jesuitas franciscanos y dominicos. Lamentablemente, los Irumán, que se fueron llamados, así se eran llamados los cristianos, como hermanos, no tuvieron buen final, ya que en 1587 Toyotomi Hideyoshi hizo un edicto de expulsión total a los japoneses, a los japoneses cristianos y a las órdenes religiosas, sino antes matarlas. Y aquí hay, si no mal recuerdo, 26 mártires cristianos, voy a decirlo, porque también los católicos, anglicanos, luteranos también los reconocen. Y también aquí hay una gran actividad de los ninjas, que mataron yo creo que más de 4000 cristianos por órdenes de los daimos, que fueron efectivamente exterminando a cristianos. No quiero ahondar más en eso porque da para hablar una presentación completa también. Y para ir terminando ya como la ambientación al Japón feudal, el estilo pictórico, se crea lo que es el Yamato-e, la pintura. No sé si pueden ver atrás en los pabellones esas pinturas bonitas doradas. Eso es el Yamato-e de influencia budista. Y los Makimono-e, que eran los rollos manuales, que son a la larga los predecesores de los manuales de artes marciales. No sé si me explico. Bueno, llegamos finalmente a la era Heian, que es de más o menos del año 794 a 1185, cuando el emperador Kamu instala
el imperio en Heian-kyu, que es Kioto. ¿Ya? Aquí se puede ver un poquito, traté de rescatar ahí lo que es el mapa de Kioto de esa época, con el Palacio Imperial ahí en rojito, y algunas, les voy a mostrar unas fotos también de esos sectores. Por ejemplo, la calle Nijo, que será la alameda, una de las grandes alamedas cercanas al imperio, y es el castillo de Nijo. El templo Yasaka. Ninnaji, que era uno de los templos más importantes del Japón en esa época, porque ahí el emperador mandaba a sus hijos a formarse como sumo sacerdote. Ahí un poquito más de aquello, la pagoda, el estilo arquitectónico. Bueno, ¿cuál es el gran como característica de este periodo? Que empezó nuevamente la descentralización del poder. Y otra cosa que tomó mucha importancia fue la regencia imperial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el emperador era menor de edad o había una emperatriz, se designaba a un regente que detentaba el poder mientras había la mayoría de edad o hasta que la emperatriz muriese. ¿Qué pasa acá? El caso Fujiwara. Aquí está el caballero, la verdad es que no recuerdo el nombre del fundador del clan, les pido las disculpas. Pero ¿qué pasa con la regencia Fujiwara? Ellos empezaron a tomar un excesivo control y poder dentro de la corte imperial. Empezaron a vincularse tanto de la forma cortesana como en vinculaciones matrimoniales. ¿Ya? Y eso, ¿qué empezó a hacer? Que la hegemonía se empezó a centrar en este clan, y empezó un poquito a desgastar la figura del emperador. Hasta que el emperador Go-Chi Irakawa, a finales del siglo XII aproximadamente, dijo, basta. Y creó lo que eran los gobiernos de claustro. Los gobiernos de claustro era que efectivamente el emperador se iba o se enclaustraba en un monasterio budista y dejaba a su hijo como emperador regente. Y él mismo hacía de regente y no involucraba a otros clanes. Entonces, obviamente, el clan Fujiwara empezó a tener un poquito más de distanciamiento, pero no se quedaron tranquilos, por eso les puse ahí el Kaman, así como, ojo, aquí estamos, y empezaron a vincularse. ¿De qué forma? De forma de los vínculos matrimoniales. Y empezaron a casarse y entrar de esa forma a la corte imperial. Y a finales del siglo XII, el imperio llega a un estado de crisis. Básicamente porque, no sé si se acuerdan, que las reformas Taira, que hablamos hace tiempo, establecían un reparto equitativo de las tierras y su producción a estas 66 provincias. Pero eso no se partió cumpliendo y se empezó a entregar solamente a ciertas clases nobles, que vamos a ver en una par de diapositivas más. Y eso sumado a la hambruna, al cobro indebido de impuestos y un choque religioso importante entre el shintoísmo y el budismo. Todo eso se hizo una amalgama, se mezcló y generó una crisis en el cual llevó a fortalecer a las familias provinciales, a las sectas religiosas, Tendai y Shingon, ¿se acuerdan? Y a los buques, que eran los regentes militares de estas provincias, cuando efectivamente se lo podían permitir. Si no, eran servidores de estas familias provinciales adineradas.
de estos buques o de estas familias adineradas con poder militar, destacamos a dos: los Heike, los Taira y los Minamoto. Taira en rojo con la mariposa, y la plantita esta en azul, los Minamoto. Y aquí se da una extraña situación que va a desencadenar una de las guerras más apasionantes de la historia japonesa, respecto a la figura del emperador, que quería reivindicar su poder, la figura del clan Fujiwara, que quería obviamente entrar en contacto y empezar a ingresar a la larga a ser familia real, y el clash de estos dos clanes que eran los más importantes de la época. Los Minamoto, que efectivamente estaban y residían en lo que hoy es actualmente Tokio, y los Minamoto en Kioto. Bueno, en 1156 ya parte lo que les quiero recomendar, que voy a hacer una fotito, es este. El Cantar de Heike, o Heike Monogatari. Es de la editorial Satori. Realmente son 9 libros, hasta hoy está publicado 3, el tercero de la primera trilogía. Se los recomiendo. Lo interesante es que, como bien decía yo, los derechos de autor, los dibujos que tiene este libro y que están reflejados en algunos de ahí, en algunas diapositivas, son hechos por los descendientes sobrevivientes del clan Taira. Realmente yo creo que es una joya de libros que se los sugiero al 1000%. O sea, no se van a arrepentir de esta recomendación. Bueno, siguiendo con lo que conversábamos, tenemos en el 1156 la primera rebelión, que se llama Rebelión Joven, que es el primer enfrentamiento entre el clan Taira y el clan Minamoto. Y esto básicamente fue por problemas de sucesión imperial. Nada más que por eso. Muere, ¿cómo se lo puedo explicar de forma muy resumida? Básicamente que el trono del crisantemo estaba entre Go Chirakawa, ¿se acuerdan del emperador que estaba ahí? Y su hermano Sutoku. Entonces, había que tomar parte. Y ahí realmente fue cuando tomaron los Taira y los Minamoto, y fue el primer encuentro general de estos dos clanes. Lo cual no le fue muy bien a los Minamoto. La verdad es que fue una gran derrota y quedaron bastante resentidos, para que luego en la rebelión Heiji, un par de años después, volviera el clan Minamoto a presentarse ante una rebelión por el hecho de, nuevamente, por la sucesión imperial. Me explico. El emperador en exilio o en claustro era el que comentábamos, Go Chikakawara, y tenía un hijo que se llamaba Nijo, y el protector era Taira no Kiyomori. Taira no Kiyomori se fue de peregrinación, y aquí el clan Taira se aprovechó de esto y asedió el palacio, tomó preso, capturó, por decirlo de alguna forma, retuvo al emperador Chirakawa y a su hijo Nigo. Y además de eso, quemaron el palacio imperial. Una vez que Taira Kiyomori vuelve a Kioto, se da cuenta de esto y efectivamente toma partes del problema y efectivamente dice, oye, ¿qué pasó acá? Y empezó efectivamente la guerra de la rebelión Heiji, que la verdad es que fue muy sangrienta, fue corta pero muy, muy sangrienta. De acá
se da algo súper importante, que se da el alzamiento como jefe militar del clan Taira a través de su líder, Taira no Kiyomori, y Kiyomori desterró al hijo de Minamoto Yoritomo, que era el líder del clan Minamoto. ¿Qué pasa con esto? Y más adelante lo vamos a ver, que fue el gran error de Taira no Kiyomori. Esto es muy relevante porque a la larga, en un par de años más, sería decisivo para la destrucción total y absoluta del clan Taira. Bueno, ahí está la recomendación del libro, hasta que llegamos a las guerras Genpei. Todo esto en el preludio de las dos rebeliones anteriores. La guerra Genpei viene de la transliteración china, Gen, que quiere decir Genji, y hace relación a Minamoto, y Pei, a los Taira o Heike. En 1165, como primera palabra, muere el emperador Nijo. ¿Se acuerdan de la primera rebelión cuando lo habían tomado detenido? Bueno, muere el emperador Nijo, y en 1177 dice, bueno, el emperador enclaustrado, Go Chirakawa, dice, bueno, voy a intentar un golpe de estado en contra del clan Taira, porque estaba perdiendo efectivamente, solamente era un emperador títere. Entonces hizo un pacto con Minamoto no Yorimasa, el líder del clan Minamoto, que efectivamente había traicionado. Hay todo un tema también interesante de estudiar, que Yorimasa había traicionado primeramente al clan Minamoto, pero para resumir, Go Chirakawa se une con un pacto secreto con el clan Minamoto y genera las primeras escaramuzas con el clan Taira. Hace un llamado, y aquí es súper relevante el tema de la religión, porque hace un llamado a todos los budistas de las sectas más importantes. Y acá, y lo vamos a ver creo que en un par de diapositivas más, nacen, o más bien dicho, toman protagonismo los monjes guerreros, así como habían en Occidente, como los caballeros templarios, los hospitalarios. Acá en el Japón feudal también los había, y que fueron extremadamente relevantes en un momento de la historia. Bueno, se genera esta alianza y se inicia en 1180 el alzamiento por Minamoto no Yoritomo, llama a los monjes guerreros, y acá es la primera derrota del clan Minamoto. Y aquí lo interesante es que se genera el primer seppuku, o suicidio ritualístico. Bueno, la participación de los monjes guerreros, y ahí no sé si se dan cuenta del dibujo, ese es Kiyomori, el cual dispara una flecha al santuario portátil que llevaban estos monjes guerreros y toca el gong. Y ese gong fue, se dice en la historia japonesa, que fue como el inicio de esta diferenciación entre los samuráis y la clase guerrera religiosa. En 1183, ya en un segundo periodo, en la batalla que está ahí, se ve la primera mujer samurái, una primera Onabu-geisha, llamada Tomoe Gosen, que era la señora de Minamoto no Yukie, que era uno de los líderes también del clan Minamoto. Hasta ahí el clan Taira iba ganando, era absolutamente ganador, hasta que, perdón,
llega el crepúsculo del Clan Taira y se suscitan 3 batallas sucesivas: Ichinotani, Yashima y la batalla naval de Daonura en 1185, que esta fue decisiva y catastrófica para el Clan Taira y que ya efectivamente los elimina por completo. Ahí en el dibujo de abajo les quería comentar que es una iconografía, una representación de los espectros del Clan Taira que van saliendo del mar después de esta batalla naval. La verdad es que es bastante conmovedor cómo lo representa. Y les quería comentar un par de secretos respecto a esto, que la verdad que no está muy documentado. Esto lo he ido recopilando a través de la experiencia. Y el primero de todo es los ninjas, Shinoi. Los primeros ninjas que están efectivamente documentados, por ejemplo, en el Bansen Tsukai, en el Choninki, que es el arte del disimulo ninja, datan de 1400 aproximadamente. Según lo que yo he conversado, los primeros ninjas surgen del Clan Taira una vez que son exterminados, y los que efectivamente pueden escapar se van a 2 grandes centros montañosos, Iga y Koga. Efectivamente yo estuve en Iga bueno, conversando, y ese es, por ejemplo, la casa que se ve ahí, era donde Hattori Hanzo tenía su escuela de shinobis o ninjas. La primera acto ninja que se puede tener registro, insisto, no tan documentado, pero sí lo fui haciendo, lo leí, la verdad, de unos manuscritos, fue con el Clan Taira, antes de su destrucción, porque en el Salón Imperial no se podían tener armamentos, debía dejarse la katana, el tanto, el wakizashi, todo el armamento afuera, y efectivamente los Tairas ocupaban unos cuchillos cortos, y que se los colocaban subrepticiamente en sus ropas, e intentaron también, dentro de esta guerra Genpei, tratar de asesinar a gente del clan Minamoto. Y ese es efectivamente los primeros actos de ninjutsu que están efectivamente, no sé si llamarlos registrados, pero que se pueden indagar. Bueno, ahí se pueden ver un poquito de los elementos de los ninjas. Y acá les presento a En-no Gyoya, o el ascenta, o el practicante, o podría ser el equivalente del Merlín de la época artúrica. Él es el fundador de la religión Chujendo, que es una religión que hace un sincretismo maravilloso entre el taoísmo, el shintoísmo, el budismo esotérico Shingon y el chamanismo. Ellos nacen a contar del siglo VII. Y los monjes que practicaban el Chujendo se les conocía como Yamabushi, y que nacían gente básicamente de personas carismáticas que tenían gente carismática, monjes ascéticos, hombres santos, que se le llamaba también, y ellos eran los Yamabushi, que era una secta guerrera ascética, y que su nombre proviene de Shu-Ken-Do, la vía de la búsqueda de los poderes. Entonces Chujendo, orientado a los Yamabushi, era el camino de los poderes sobrenaturales. Y de hecho se les conocía así porque los nobles los llamaban para pedir consejo, ya que ellos eran famosos por las prácticas ocultas, eran curanderos, como una asimilación euroasiática del chamanismo, eran lo que se llamaban micos,
que eran los medium, los que predecían el futuro, y aquí hay algo interesante, podían reconstituir el pasado, y curanderos como médicos también, que eran los otoconomicos. La característica esencial de los Yamabuchi era en que ellos practicaban todas sus artes y su religión en las montañas lo más solo posible. Y de ahí también que un poquito esta suerte sutil de leyenda que podían tomar estos poderes sobrenaturales. De hecho, el elemento característico de un Yamabuchi es una caracola. Entonces con ello, no sé si se puede ver ahí. Este es el elemento característico de un monje o de un practicante de Shōhendo. Vamos a bajar por aquí. Bueno, aquí el fundador se puede ver también con 2 demonios. Es básicamente este halo de misticismo. Esta estatua la encontré efectivamente en Iga, en el clan el clan de Iga, efectivamente. Es muy interesante también cómo se linkea con los ninjas, con Hattori Hanzo. Bueno, ya entrando en tierra derecha un poquito ya, hablemos un poquito de los guerreros, que esto lo vamos a retomar en la próxima semana, a firme, pero no los quiero dejar con ese sabor amargo y yo quería ver los samuráis, sí los vamos a ver, pero antes que los samuráis existían estos conceptos. En el periodo Kofun, en el año 450, se encuentran esa alfarería que se llama Haniwa, que eran los primeros indicios funerarios de iconografía de clase guerrera. Hay otros que también que eran chamanes, eran las dos, chamanes y guerreros. Esa es el primer vestigio arqueológico de un guerrero en Japón, en el año 450. Luego, está en la era Yamato, en el año 600, la creación del Gran Ejército. Una importancia que tenía que se crea el servicio militar, que era la tropa a pie. Lo más simpático es que el servicio militar, ellos tenían que costearse todo su equipo militar y manutención. Y también aquí, como que conversábamos al principio de la exposición, se podía efectivamente ver la diferencia de la clase adinerada que podía hacerse del caballo y el arco, o la infantería a pie. Y aquí hay algo súper interesante, que la creación del Gran Ejército tiene un triple teatro de operaciones. Los que tenían que cuidar la capital, ¿verdad? Los que tenían que ir por decirlo, al suroeste, para prevenir de posibles ataques chinos o coreanos que no ocurrieron en esa época. Sigue los mongoles, que lo vamos a ver la próxima semana. Y lo más importante, según a mi parecer, fue los destacamentos del ejército que estuvieron en el norte. Que ellos fueron los únicos que tuvieron experiencia de combate real, con los Emichi y los Ainu, que eran, bueno, los Ainu todavía son, eran los pueblos primitivos del Japón, que son una etnia bien particular y que, a diferencia de esta creación de este ejército, ellos ya peleaban en guerra de guerrillas con caballos. Era interesante, hacían una irrupción con caballos, peleaban y se retiraban con caballos y con arcos. Esa como fue el primer sistema de guerra de guerrillas que se dio en Japón. Bueno, ¿qué importancia tenía esto? Que efectivamente estas tropas veteranas fueron las que a la larga luego tomaron las predominancias en el Japón clásico,
y que fueron los que a la larga se convirtieron en los samuráis. Luego podríamos dividir en 3 conceptos de guerreros, que es Suwamono, Musha y Bushi. El Suwamono era este grupo profesional a caballo al arco que se diferenciaba del servicio militar, que a la larga fue derogado en el año 790 y algo, no recuerdo bien la fecha. El Musha, que era un guerrero, al igual que un Bushi, y de Musha, que destaco es que luego se acuñó una vez que ya en el periodo más duro de la época samurái feudal, se crea lo que es el Mucha-hyugo, que es el camino del guerrero espiritual. Es en cuanto el samurái completaba, por decirlo de alguna forma, su formación tanto espiritual, bélica, ya dije espiritual, bueno, el concepto en general es que se completaba su formación, ya era un samurái íntegro, o algunos efectivamente optaban por el camino Mucha-hyugo, como Ronin, como samurái sin amo. Y ya en el periodo Heian al final se acuña la palabra Bushi, que significa guerrero. Y a finales del siglo, perdón, en el siglo X y a finales del siglo XII, ya el concepto samurái se entiende. ¿Se entiende cómo? De la derivación de los siguientes verbos. Saburau, saburai, samurai, que significa servir a un superior, el que sirve a un superior, y después, a términos generales, el servidor. A mí tengo mis diferencias doctrinales al respecto, que las puedo decir, básicamente que yo diferenciaría de el que sirve del servidor. Porque efectivamente con el Subarau, en la época general, él era el que servía todo, en la clase noble. Era el empleado doméstico, por decirlo de alguna forma. Luego, y con Saburai, es el que sirve a un superior. Y ese él es el que a mí me gusta rescatar. Y ese a la larga el que le da el honor y este orgullo desmedido al samurái cuando ya se entiende, en vez de un empleado doméstico, un empleado, pero de la clase guerrera. Pero esto, estimados, lo vamos a ver la próxima semana. Va a ser bien entretenido porque ahí les voy a dar más conceptos y vamos a desarrollar un poquito más ciertas cosas del samurái. Y para ir ya finalizando un poco, entrando, y bueno, me van a decir, oiga, pero me llevo todo esto y recién vamos a entrar al primer gobierno militar feudal, que es el periodo Kamato. Sí. Pero tenía que, efectivamente, me estuve cabeceando varios días y ya, pero ¿cómo los introduzco a este Japón medieval? Sí o sí, mis queridos oyentes o video oyentes, había que entender el periodo clásico para poder entender el concepto de samurái y cómo las clases sociales fueron tomando predominancia en clases guerreras, en gobiernos provinciales, y así se genera esta gesta del concepto del samurái. A grandes rasgos, en el periodo Kamakura, Yoritomo, que era el líder del clan Minamoto, no sé si se acuerdan, se hizo del poder, salió de la capital de Kioto y la colocó en Kamakura, en el sur, en el sur, en un sector costero. Y el gobierno militar se partió a llamar Bakufu, que viene de Maku, que es esta, ¿cómo podríamos decir? Cortina de campaña. Por eso se llamó así, y fue una derivación netamente guerrera, por si se dan cuenta. Y el jefe del clan Minamoto, como lo hemos establecido, se pasó a llamar Seitan Shogun, generalísimo. Y acá dijo, yo tengo el poder, yo soy el shogun, yo tengo el poder militar, señor emperador, váyase al monasterio, usted es una entidad netamente religiosa, espiritual, y yo tengo el poder absoluto
político, militar y administrativo. La época Kamakura termina en el año 1333 y pasa a una transición del clan Hoyo, que era el clan de la mujer de Minamoto. El shogunato, ¿cuál es una de las sus características también? Aparte de la aparición del samurái, aparte de ser un gobierno militar, aparte de relegar al emperador y aparte de tener control absoluto, son los Gokeni, que se llama, que es una transliteración de hombres de la casa. Y aquí podemos recién entender que la aparición de la red directa de vasallos, que luego fueron introducidos en los puestos de confianza del shogun. En la administración central, como el Samurai Dokoro, que podríamos decir que era el cuartel militar y de policía, el Mandokoro, que era el poder administrativo general de la capital, y el Monchugo, que eran como los tribunales de justicia, a grandes rasgos. Luego teníamos la administración local y territorial, perdón, de las provincias. Y ahí se establece el Chugo, que era el gobernador militar de las provincias, y el Jito, que era el que básicamente recolectaba los tributos, el Chiki, que era el derecho sobre la tierra. Más adelante, la próxima semana veremos que este caballero, los Chugo, tomaron una preponderancia importantísima, más que importantísima, que fueron los futuros Daimyo, y fueron los que eventualmente llevaron a Japón al estado de catástrofe y guerra total en los estados beligerantes. Acá me quiero detener para que finalmente podamos recapitular un poquito, que para que vean los periodos. La próxima semana quiero hablarles sobre el periodo Muromachi respecto a la relación de la invasión mongola de Kublai Khan, y ahí vamos a ver ya al samurái hecho y derecho en sus actuaciones brillantes, y que a la larga resultó en que reyectaron a las dos invasiones. Y de ahí, no sé si ustedes sabrán, que se acuña la palabra kamikaze, viento divino. También lo vamos a ver en su momento. Muchas gracias, es cuanto puedo yo comentarles. Espero que les haya gustado. Si cometí ciertos errores, por favor discúlpenme. Esto lo hago con harto cariño del saber vivencial. Antes de irme, quería presentarles esto. Este es una representación de un altar shintoísta. Esto no se debería hacer, pero uno abre acá y tiene no sé, sutras. Bueno, yo tengo mamoris. Tengo a kitsune. Y en fin, y uno puede poner su intención. Pero no quería dejar pasar, quería mostrarles cómo era efectivamente más de cerquita un templo shinto. Bueno, Jorge, es eso. Muchas gracias y atento a las preguntas, o si es que quieren, no sé si preguntas o comentarios, la verdad, de gente que también comparte esta pasión. Muchas gracias. Raúl, primero felicitarte por esta maravillosa clase de historia del Lejano Oriente. De verdad ha sido muy, muy buena, ¿ya? Hay muchos comentarios también acá en el fanpage que luego te voy a transmitir. Y también veo que algunas personas ya están levantando la mano, que es la forma que nosotros tenemos en esta plataforma para hacer alguna pregunta, ¿ya? Claro. La primera pregunta la voy a hacer yo. Esto es un Ya. poco... mira, es que lo que pasa es que tengo una consulta de un poco de tipo práctico. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que me gusta mucho el estudio de la Edad Media y he escrito algunas cosas sobre este periodo, y me cuesta un poco acceder a la literatura,
ya, de hecho yo los libros que compro para los temas que estudio, por lo general no están en Chile. Debo hacer una compra al extranjero, España. mucho en inglés, ya. De hecho, la mayoría de los textos que estamos estudiando están no están en castellano. Pero en el caso de los estudios japoneses, ¿cómo el tema de la literatura, el tema editorial, el tema de la traducción? Por ejemplo, tú mostraste varias fuentes que tú posees. ¿Esos libros se compran en Chile, los compran extranjeros? ¿Cómo el tema de las traducciones? ¿Cómo el tema de la editorial? Porque también uno con el tiempo va conociendo cuáles editoriales son más confiables que en cuanto a traducción y otros. Esa es Yo- mi primera consulta. O sea, bueno, mi consulta. Excelente la pregunta, de hecho, porque la verdad es que uno no debe confiar de todas las fuentes. Yo he ido particularmente recopilando por más de 15 años documentos originales. En Japón he ido a la Universidad de ISE, que es la universidad que enseña a los sacerdotes shintoístas. Como les comenté, bueno, libros en inglés. El japonés no lo leo bien, no, así que no busco fuentes en japonés, pero, por ejemplo, y muchos de ustedes deben conocer la editorial Kairos, o Kairos, y ya sabemos que la editorial Kairos es una editorial seria y no, ¿cómo se llama? No eh, edita cualquier libro. Por ejemplo, La Vía del Samurái, por la editorial Esfera de los Libros, los recomiendo. Y una editorial que yo recomiendo al 100% es la editorial Satori, que es especializada en libros japoneses, en historia, en novela, mucha novela, pero dentro de la novela también uno puede rescatar ciertas cosas históricas. Por ejemplo, este de Satori es una editorial de lujo que sacó del libro de los Cinco Anillos de Miyamoto Musashi, El Cantar de Heike, la historia de los samuráis y así. Pero Pero básicamente, esos libros tú los mandas a pedir al sí, extranjero, porque no están, me sí. imagino que en una editorial chilena o en Hay una algunos, librería. y hay algunos que efectivamente con mucha paciencia los fui comprando. Inclusive, yo soy de La Serena, los compré en La Serena, en una editorial, o sea, en una librería que no es de las grandes cadenas, sino que está orientado un poquito a algo más a lo esotérico, por decirlo de alguna forma, y encontré muchos libros y otros efectivamente los pedí a España directamente. No sé si se puede hacer ahí la plataforma, que como se busca libre, se puede encontrar harto. Ya. No sé si se puede decir eso, pero No, no te preocupes. Ojalá tuviéramos algún financiamiento. Ya, vamos a dar preguntas también. Paso acá, tengo primero con Alejo. Vamos a solicitar reactivar su micrófono. Veamos. Alejo, ¿estás por ahí? Mm, ahí está. volví. ¿Se escucha ahí? Alejo, ¿Se escucha ahí? Sí, se se escucha escucha abajo, pero se escucha. bajito, pero se escucha. Sí. Bien. Primero, hola Raúl, Jorge, muy bueno el espacio, la verdad que muy interesante. Eh, Te quería preguntar, Raúl, por ahí dos preguntas bien puntuales que son. La primera, con respecto a la bandera de Japón, más o menos si conoces en qué contexto, digamos, se crea a qué hace referencia, digamos, un poco la simbología. Y después otra pregunta un poquito también puntual, que es este combate, si mal no tengo, si bien no tengo entendido, que se produce entre samuráis y tercios españoles, me parece, y que es registrado, no sé en qué año, por ahí vos me lo sabrás explicar mejor. Esas dos preguntas serían.
Muchas gracias. La verdad es que te escuché muy bajito, voy a tratar de interpretar lo que entendí. Primero algo respecto a lo que era la bandera japonesa, ¿no? Bueno, la adopción de la bandera japonesa se llama Nishoki, si no mal recuerdo, que es la bandera nacional del imperio japonés. Fue instaurada ya como bandera ahora, hace poco. Entró en vigor el año 99, sino así como... Y representa el sol, ¿verdad? Los daimos y los shogunes tenían sus banderas representativas y todos, muchas veces podrían ver, tenían atrás unos palitos con las banderas y de ahí empieza la conceptualización efectiva de la bandera como símbolo, como unidad, y luego ya en la restauración Meiji ya se crea este concepto de bandera nacional unificadora, que es también la que se ve la bandera imperial, esta rojita como la de Kamikaze, no sé si se recuerdan, que representa básicamente el sol en base a la diosa Amaterasu. Eso es lo que yo sé básicamente de la bandera. No sé si es que te respondo un poco lo que me preguntas. Y respecto a la guerra contra los españoles, sí, creo que te escuché. A ver, en el año 1549, si no me equivoco, llegan los españoles, ¿ya? Con los portugueses, ingleses y holandeses. Ahí llegó la primera influencia occidental. Y efectivamente, Oda Nobunaga, apoyó en cierto sentido la adopción como relaciones comerciales en primera instancia para hacia el exterior y también para sacarse un poquito la influencia de las sectas budistas, que en ese tiempo eran muy influyentes, como lo comenté. Pero luego, al morir Oda Nobunaga, y al ser Taiko Toyotomi, él efectivamente le hace la guerra a todo lo que era Occidente. Y acá también ingresa lo que es el arma de fuego con los españoles, que le decían, los japoneses le decían la caña de hierro. Y efectivamente hubo varios enfrentamientos contra los españoles, portugueses, piratas ingleses, no así tanto los holandeses, que los holandeses fueron los únicos que efectivamente se quedaron en Japón, básicamente por conveniencias comerciales. Más allá, no podrían entrar a detallar porque estaría ya, la verdad es que no tengo muchos recuerdos de esos combates específicos. Si quieres, tengo documentación, puedo investigar, y la próxima semana hago un apartado muy cortito para responder bien tu pregunta. Pero sí, efectivamente, lucharon, y aquí la doctrina no es pacífica, pero porque se encontraron primera vez el acero toledano con el acero japonés. Y ahí hay unas controversias de cuál acero era el mejor, y creo que ganó el toledano. Pero bueno, eso ya harina de otro costal. Bien, vamos a dar la palabra a Claudia Sánchez, que tiene también su mano levantada para una pregunta. A ver si la desmuteamos. Claudia Méndez, perdón. Estamos solicitando el audio.
Claudia, ¿estás por ahí? Solicitar audio. Mm, ahí está. Claudia Méndez. No, yo solamente era felicitar al expositor, que fue súper claro, se entendió bien lo que iba a conocer. Para las personas que no sabemos mucho de la cultura, nos quedó, yo creo, súper claro. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Paulo Aguilar. Solicitar. Professor Raul, muito obrigado pela conferência. Eu Obrigado. sou do Brasil e a minha pergunta ela se relaciona à música do período feudal do Japão. Mas antes, eu queria comentar que este mês no Brasil nós estamos tendo um lançamento muito honroso que é a tradução do livro principal de Bashō, do grande poeta caminhante Bashō. E esse lançamento está sendo lançado, está sendo feito no Brasil de uma forma assim, integral, não são fragmentos. E eu admiro muito essa abordagem ligando a poesia e a natureza. Então, eu pergunto se a gente pode arriscar dizer que a música japonesa, principalmente a música feudal, se é possível a gente unir a manifestação sonora e a natureza. Porque eu pergunto isso porque aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, eu sou um dos fundadores do coro gregoriano da cidade e tenho um coro de crianças que faz comigo música gregoriana em escolas. E eu acho extremamente importante essa união da música com a natureza, mesmo de uma forma muito delicada, muito irrisória, vamos dizer assim. Perdoe se a pergunta ficou um pouco difícil, mas então eu vou recapitular. Se existe uma relação que o senhor vê entre a música japonesa feudal y a naturaleza. Sí, voy a tratar de responder la pregunta. No sé si tú podrías entender español. Perfecto. Perfecto. Efectivamente, hay una gran influencia en la música japonesa feudal con la naturaleza. ¿Y cómo se da esto? Mediante la influencia del budismo zen en la época feudal. Se llamaban komuso, para que después, si quieres, puedes buscar. Eran un grupo de monjes zen que desarrollaron una meditación sonora a través del shakuhachi, que era una flauta parecida a una flauta traversa de caña, y iban tocando. Muchas veces ellos se cubrían la cabeza con una especie de tarro de paja y tocaban su flauta. Es como una flauta dulce traversa. A la vez, creo que escuché algo de canto. Efectivamente, un poco antes del Japón feudal, en la época clásica, en las cortes Heian que conversábamos, existían grupos de música clásica que se llamaban gagaku, ¿ya? Ellos tenían la influencia de la dinastía china Tang, volvemos a los Tang, yo ya sé, ya estoy claro, y tenían
honkyoku, que eran las piezas de música originales que se podían cantar y tocar con la, con la flauta. ¿Qué más te podría decir respecto a eso? En la música tradicional feudal japonesa estaban dos estilos, como te decía yo, los gagaku, la flauta y un estilo de canto pristino que se llamaba chomyo, si no me recuerdo, chomyo. ¿Qué relación tiene con la naturaleza? Básicamente su relación con el budismo zen. Ese es el tronco común de todas las artes en el periodo feudal, todas. El Zen Tendai, ¿ya? De las escuelas Rinzai y Soto. ¿Qué nos entrega? Espero me esté entendiendo un poquito, a lo mejor si no me entiende algo, por favor dime y yo puedo repetir. La meditación Rinzai, Zen, nos vincula con la naturaleza directamente en cuanto a la meditación, a la meditación profunda, a la atención plena, que hoy malamente se llama mindfulness, pero esa meditación nos suprimía de toda, no sé, cosas profanas, por ejemplo, mejoraba las habilidades, daba un equilibrio emocional, y aquí lo más importante, estimado, definía lo esencial de lo irrelevante. Y eso uno, dentro de las artes, que luego en la parte escrita se ven con los haiku, uno podía llegarse a emocionar con la caída de un pétalo o una flor del cerezo. Y luego uno podía emocionarse a la vez con el sonido del desenvaine de una espada. No sé si logro responder tu pregunta. Muito obrigado, foi muito rico. Gracias. Gracias a ti. Ya, vamos a ir con la última pregunta. Corresponde, acá tenemos a Isabela Luna. Vamos a solicitar audio. ¿Aló? ¿Me escuchas? Te escucho. Sí. Bueno, felicitarte obviamente, Raúl, porque estuvo excelente. Muchas gracias. Y bueno, lo ideal para aprender generalmente es este tipo digamos, de charlas, que son mayormente conversadas, ¿no es cierto? Y que se basan un poco en la experiencia de quien relata. Eso también lo hace muy gratificante desde el punto de vista para el que no conoce, ¿no es cierto?, a gran medida en el fondo lo que tú estás un poco explicando. Obviamente es difícil explicar lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la historia y la cultura japonesa, pero bueno, aparte de felicitarte, obviamente, quería como destacar un poco y reflexionar en torno a que es como, es muy llamativo, y yo encuentro que interesante que Japón, siendo una cultura tan antigua y milenaria, un pueblo milenario, aún conserve esa esencia como pueblo, comunidad. Y también me llama mucho la atención que Japón siempre, desde sus, digamos, orígenes, y tú mismo lo mencionaste en tu relatoría, el arte, siempre este concepto de arte, el arte de la guerra, el arte, no solamente el arte desde lo que conocemos nosotros, ¿no es cierto?, que lo vinculamos mucho a la creación artística humana, de la música, la pintura, sino que como que son cosas que quería como destacar, y que de verdad tú las transmites al momento también de relatarnos esto. Entonces igual eso lo hace interesante, bastante llevadero. Así que eso, te agradezco bastante. Y muchas gracias. Y un poquito tomándome de tus palabras, efectivamente, de las gotas
que efectivamente salió de la diosa Amaterasu, nacieron las 8 islas de Japón. Con esa poesía ya uno parte comenzando el relato, y acá, bueno, hay algunos que son un poco detractores. Iván Morris, que es un autorazo, habla de la nobleza del fracaso respecto al seppuku, o mal llamado harakiri, que también lo hace todo un arte. Entonces, si tú ves de la creación a la espiritualidad, a la sensibilidad que se transmite en todos los artes, hasta hacer de la muerte un arte, me tomo perfectamente de todas tus palabras. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Raúl, yo creo que sería bueno invitarte al fanpage donde está tu video, va a quedar ahí, ya hay algunas personas también que comentan, en una de esas quizás para nuestro amigo Paulo poder colgar alguna lista de Spotify en una de esas, algún vínculo con música de este periodo feudal japonés. Sí, claro. Sí, Sería interesante. Bueno, te comento entonces que este video queda en el fanpage. Una vez terminadas las jornadas, vamos a ponerlo en el canal de YouTube, ya ordenados. Eh, Te doy las gracias por esta primera clase, bastante instructiva, bastante muy buena, te felicito. Gracias. Y entonces nos estamos viendo la próxima semana. Ya, Sí. próximo martes. Sí, el próximo martes los dejo a todos invitados. Ahí va a haber un poquito más sangre, a lo mejor para algunos que quedaron un poquito cortos con el tema Samurai. Ahora, invitar al resto también a las 21 horas. Vamos a tener unas aproximaciones con un historiador colombiano a las concepciones también de la caballería medieval. Otro tema que no se ha visto en esta jornada. Yo me despido entonces, Raúl. Muchas gracias a los asistentes acá y en la otra plataforma también. Estamos entonces en contacto. Muchas gracias. Arigato gozaimashita.